Hola, un saludito para todos. Bienvenidos a mi canal Matemáticas con el profe Sebas. De nuevo les agradezco a todos los acudientes, estudiantes que están comprometidos con el proceso de sus hijos con relación al área de matemáticas y que están aprovechando todos estos videitos para reforzar y profundizar en los elementos que de pronto tienen dificultades. Como verán, hoy tengo esta férula. Tuve un accidente jugando fútbol. eh, Tuve una fractura pues en la muñeca. Dios mediante pues estoy en proceso de recuperación. Entonces, para los que preguntan, el profe, ¿por qué en este momento está como vendado pues con este yesito acá? Es porque tuve un accidente pues en una actividad deportiva. Listo, pero eso no me impide pues continuar haciendo los procesos, los videos para que ustedes sigan aprendiendo. Listo. ¿Qué tema vamos a ver hoy? Área y perímetro. Son temas o conceptos que se trabajan normalmente en clase y que muchas veces los estudiantes se les presentan muchas dificultades por muchas razones. Confunden el área, confunden el perímetro. Cuando se trabaja con área tienen que conocer bien las unidades de medida. Recordemos que son las unidades de medidas, es el metro cuadrado, el centímetro cuadrado, son unidades cuadradas para allá la superficie, y para el perímetro se utiliza el metro, el centímetro, milímetro. Entonces hay diferentes unidades de medida. De pronto en eso se puede también presentar cierta confusión o ciertas dificultades al momento de trabajar lo que es área y perímetro. En un primer momento, entonces vamos a poner atención. Vamos a trabajar el concepto como tal desde la imagen, desde la ilustración. Y luego vamos a hacer ejercicios prácticos que nos permitan hacer la aplicación de cómo hallar el área o el perímetro. ¿Listo? Entonces, el área que se entiende normalmente. Entonces, lo voy a mostrar bueno, vamos a empezar de acá, de este mismo tablero. La idea de área se entiende como toda esta superficie. Lo que yo estoy tocando acá, vamos a suponer que tenemos este tablero y vamos a hallar su área. Entonces, para identificar el área como tal, es todo lo que estoy tocando, esta parte de la superficie. Entonces, quitando pues estas cositas de acá. Entonces, el concepto de área está asociado a eso, a superficie. El concepto de superficie, en este caso, es todo lo que yo puedo tocar en este caso, toda esta superficie. Que la unidad cuadrada que yo puedo utilizar puede ser, para medir eso, pueden ser los metros cuadrados o los centímetros cuadrados. Eso en la vida real. O si ustedes se ubican en su casa, en el piso, ustedes tocan la parte, cuando ustedes van a trapear, ustedes están trapeando en la superficie. Es decir, que ustedes en cierta medida están trapeando el área, ya sea de su pieza o de la casa. Ah, que trapeeme la pieza. Entonces usted lo que trapea es la superficie, la parte del piso, en ese caso. Profe, en una pared también puede existir área, claro, todo lo que sea una superficie, por ejemplo acá, todas estas superficies, miren, eso se entiende como el área en este caso. ¿Y cómo se mide esta superficie? Se mide con unidades cuadradas, ya sea con metros cuadrados. Entonces, para ya usted medir superficies se utilizan unidades cuadradas, y hay unidades cuadradas que sirven para medir superficies muy grandes y hay otras que sirven para medir superficies muy pequeñas, por ejemplo los centímetros cuadrados. Si es una superficie como una pared, se utiliza en metros cuadrados. Y si son superficies ya demasiado grandes, por ejemplo terrenos, se miden también en kilómetros cuadrados. Entonces, siempre se utiliza el cuadrado y la unidad cuadrada para hacer esas mediciones de superficie. Entonces, vamos con un ejemplo. Vamos a suponer que yo vivo en una pieza y la pieza tiene esta forma. Para entender un poco más aplicado el concepto de área. Esta es mi pieza, este es el piso, ¿cierto? Esta es la forma que tiene. ¿Cuál sería el área en este caso? Entonces, ven acá. Para el área, entonces sería toda la superficie. Entonces sería, vamos a pintar todo esto, el área. ¿Y cómo podríamos medir esta área? Con unidades cuadradas. Por ejemplo, para este caso, si es una pieza de una casa, se utilizan los metros cuadrados. Metros cuadrados. Entonces, ¿qué es un metro cuadrado en este caso? Entonces,
van a ir haciendo eso en el cuaderno, listo. Mira que yo vaya explicando, me ha pasado, van a ir haciendo esta, digo, en el cuaderno. Entonces, ¿qué son metros cuadrados? Es un cuadrado que tiene de longitud de lado, tiene un metro. Recuerden que un cuadrado tiene todos sus lados iguales. Entonces, un metro cuadrado, así como está indicando acá, es un cuadrado que tiene un metro de lado de longitud. Un metro por acá, un metro por acá. Pueden completar un metro por acá y un metro por acá. Lógicamente, si es un metro acá y un metro acá, ya se sabe que estos dos, inclusive no hay que escribirlos, tienen un metro. Que esas son las características del cuadrado. 4 ángulos rectos, par de lados paralelos. Entonces, en este caso, para medir el área como tal, yo la puedo pintar. Acá no la estoy midiendo porque yo todavía no he aplicado ningún cálculo para hallar el área. Es esto. Listo. Cuando lo hacemos en una figura, entonces es la parte de acá. Ya sabemos que si es nuestra pieza, para hallar esa área, estamos hallando la superficie, o sea, el piso en este caso, le estamos hallando el área. Entonces, normalmente cuando decimos ¿cuál es el área de mi casa? Nosotros nos fijamos, este es como en el piso, en la parte que cubre el piso como tal. No nos fijamos en el área de la pared o en el área del techo, que también se pueden hallar. Por ejemplo, si es la pieza, estamos hablando que supuestamente esta sería la superficie, la parte del piso. Listo. Vamos con otra figura. Entonces vamos con otra figura. Tenemos este terreno. Necesitamos identificar el área o pintarlo. Entonces, ¿cuál es el área? ¿Cuál? Entonces, el área es todo lo que es la superficie, todo lo de adentro. Entonces, vamos a pintarla. Lo puede pintar con otro color, el color que desee. Listo. Entonces, esto es una aproximación al concepto de área. Entonces, la parte de la superficie, recordemos, la superficie, eso es un terreno, que esto no tiene una forma definida, igual el área es este. Profe, pero ¿cómo hacemos para hallar el área a este terreno o a este? Para este es muy complejo porque esto no tiene una forma geométrica. Posiblemente para este sea más fácil. Pero en este caso nosotros ahorita vamos a vamos a estudiar cómo hallar el área eh, del rectángulo como tal o del cuadrado, que es donde se puede, digamos que, hallar el área de manera más fácil. Porque para hallar el área de ciertas figuras que no son geométricas como estas, es mucho más complejo, se necesita otros procedimientos más avanzados, otros cálculos, listo. Aquí solamente estamos identificando cuál es el área. Pero bueno, ya trabajamos el área. Entonces ya trabajamos esta parte, la parte intuitiva, la parte que se ilustra un área. Vamos a hablar de perímetro. Pero ¿cuál es el perímetro? El perímetro está muy relacionado también con lo que tiene que ver con lo de las figuras o con lo de las superficies. ¿Por qué, profe? Porque es que el perímetro también tiene que ver con el área, sí, en cierta medida tiene que ver, se relaciona uno con el otro, pero son conceptos muy diferentes. Si bien el área de la superficie, ya el perímetro, no, inclusive lo voy a hacer con estos mismos ejemplos. El perímetro de una figura, en este caso, es la medida de la longitud del contorno de la figura. Uy, profe, pero ¿qué es todo eso? La medida de la longitud del contorno de una figura. En otras palabras, es lo que mida, vamos a empezar desde acá. El perímetro es todo lo que mida esta línea. Entonces vamos acá, todo el contorno. Entonces, mire, para yo poder hallar el perímetro me tocaría medir toda esta distancia. Ahora, en términos de mediciones de terrenos, hay muchas formas pues de medir. Esta parte del terreno sí se puede medir con una cuerda y luego se mide el total de la longitud de la cuerda. Por ejemplo, cogen una cuerda, la pasan y luego si la cuerda, estiran la cuerda y miran cuánto es la medida de la cuerda. Entonces esa sería la medida del perímetro. Entonces cojo una cuerda, por ejemplo, para medir este tipo de terrenos, las tiro, las sigo, manejo la misma dirección del terreno. Si la cuerda es así de larga y llegó hasta acá, entonces ya luego ¿qué se hace? Se hace la medición de cuánto mide esa cuerda que llegó hasta acá, toda esta cuerda, y ahí se mediría fácilmente el perímetro
de este terreno. Profe, ¿hay otros métodos para medir el perímetro? Sí, hay muchos. La idea es identificar qué es el perímetro. Entonces, cuando hablamos del perímetro, hablamos de cuál es la medida de la longitud de este contorno. Pero ¿cuál es el perímetro acá? O pintémoslo. El perímetro es todo esto, vea. Ya el perímetro es el contorno. Entonces, cuando usted le piden allá el perímetro, en este caso le toca sumar cuánto mide toda esta cuerda, ¿cierto? Si usted lo está haciendo en un contexto real. Si es en una figura, a usted le toca mirar cuánto mide este lado, este lado, este lado, este lado, este lado, este lado, este lado y este lado, y sumar todo eso y todo eso le daría el perímetro. Entonces ya tenemos una aproximación a lo que es el área y el perímetro. Ojo. Entonces, área, superficie, tiene que ver con la superficie. Todo esto es la superficie de la figura, vea. Lo verde. Área, superficie. Perímetro, lo que mide el contorno, la longitud de ese contorno. Perímetro, lo que mide todo este contorno. Profe, bueno, vamos a hacer los últimos dos ejemplitos acá para terminar esta primera parte o esta aproximación al concepto de área y perímetro. Bueno, ¿cuál es el área de esta figura? Píntela. Vamos a pintar el área de esa figura. Voy a dar 2 minuticos. Pínteme el área de esta figura y el área. Puede ser, bueno, el color que ustedes deseen. Puede ser amarillo, verde, no sé. Píntelo de amarillo, si tiene colorcitos ahí. Y luego me va a pintar de otro color el perímetro. ¿Listo? Entonces, mire que yo no he definido todavía, no he escrito como tal que es el área y perímetro. Y adicionalmente, cuando me haga, pinte el área, el área de acá y el perímetro, área y perímetro, cuando los pinte, pinta de un color diferente, me va a colocar usted mismo la definición. Voy a borrar esto acá. Me va a colocar la definición de lo que yo acabo de explicar así, lo que le haya quedado, de qué es el área y qué es el perímetro. Entonces, de las dos primeras preguntas que usted las va a hacer va a responder ¿qué es el área? Puede ser de una figura. Me la va a anotar ahí, acuérdense que yo les doy el tiempo. Y ¿qué es el perímetro? Me va a copiar estas dos y me las va a responder ahí al ladito. Y me la responde acá, le coloca solución. Entonces vamos a suponer que esta es de la 1 y esta es de la 2. Entonces recordemos, como esto es un video en el cual se busca que usted refuerce lo que yo voy trabajando acá, como si estuviéramos en clase, entonces esa es la primera actividad, pero no se me va a demorar, que le va a decir trabajando con base a lo que yo vaya explicando. Entonces ya primera actividad coloca, pinta el área y pinta perímetro. Luego me escribe las dos preguntas. ¿Qué es el área de una figura? ¿Cómo se halla el área? ¿Cómo interprete usted la pregunta? Y responde, profe, el área de una figura es, en palabras suyas, no tiene que devolver el video, no, lo que le haya quedado. Que eso son ideas que están correlacionadas con lo que yo expliqué. Es decir, yo ya lo expliqué, pero entonces a usted le quedó una idea, así se da suelta y usted la va a explicar. ¿Qué es el perímetro? Escríbame ahí, ¿qué es el perímetro? Hable algo. Pero el perímetro es esto, o es los lados, no sé, lo que usted quiera explicar. No tiene que buscar en Google en ningún lado. Coloca la solución. Recuerde, no tiene que pararlo. Yo voy a esperar unos minuticos. Voy a esperar 2 minuticos mientras usted va hablando. La idea es que me lo haga a la par conmigo, que no se atrase. En este se hacen varios ejercicios, pero no son complejos. Yo les voy a dar las ideas, las bases para que usted aprenda a desarrollarlos sin tanta dificultad.
Entonces vamos haciéndolo, responde acá, y ya luego seguimos. Vamos a esperar otros 2 minuticos acá. Listo. Profe, ¿por qué no mejor lo paro? No, la idea es que ustedes lo continúen haciendo. Yo ya enseguida borro y continúo con la otra parte. En otros 2 minuticos y ya seguimos con esto. Entonces, la primera actividad que yo voy a encontrar en el cuaderno que se va a proponer para desarrollar que tienen que tener el cuadernito son estas dos y estas dos. Listo. Listo, voy a borrar esta parte. Y voy a borrar esta parte. Entonces, ya la primera parte que se hizo, que es introductoria, tiene la parte de la explicación de qué es área y perímetro. Luego se hace el ejercicio práctico de dibujar y pintar el área y luego se hace la definición eh, relacionada de lo que es el área y es el perímetro de acuerdo a lo que usted haya aprendido. Listo. Ahora vamos a hacer la segunda parte de este video. Bueno, para esta segunda parte vamos a trabajar a abordar el área de un rectángulo. Profe, ¿se puede hallar el área de otras figuras que no sean rectángulos? Sí, pero para este video en especial vamos a trabajar solamente el área de un rectángulo a partir de varios ejercicios. ¿Listo? Entonces, área de un rectángulo. Vamos a colocar el primer ejercicio. Entonces, vamos a hacerlo acá. Voy a hacer la figura, usted la van a ir haciendo conmigo. Entonces, aquí ustedes también tienen la mayoría de cuadernos, esos son con cuadrículas. Cada 2 cuadrículas hace una rayita. 1, 2, 1, 2. Para indicar la medida. Entonces ya les voy a explicar. Esto, cada espaciecito que yo vaya separando mide 1 metro. Cada 2 cuadritos es 1 metro, 1 metro, 1 metro. Para que empecemos a hacer el primer ejercicio. Y este es 1 metro. 1 metro. 1 metro. Hacer acá, ustedes me lo van haciendo ahí también. Ustedes pueden utilizar la reglita. Entonces tenemos un rectángulo. Recuerden que el rectángulo tiene ciertas características. Estos ángulos son de 90 grados. Par de lados paralelos, véalo acá. No necesariamente estos dos lados paralelos tienen que ser iguales. Y cuando son iguales este con este, ya no se llama rectángulo, pues también se le puede decir cuadrado. En este caso estamos mencionando solamente unas características. Entonces, primera pregunta. ¿Cuánto mide este lado acá? ¿Cuánto mide? ¿Cuál es la longitud? La medida de esa longitud. Todo este lado acá mide 4 metros. Lo voy a colocar acá. 4 metros, vea, de acá a acá. 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto mide este ladito acá? Mide 3 metros. Uno lo puede hacer de esta forma, colocando diámetro, o de esta forma. Son dos formas que se puede hacer. Entonces vamos a hacer el dibujo. Listo. Pero ¿qué vamos a hacer con eso? Le vamos a hallar el área a esta figura. ¿Y cuál es el área? La medida de esta superficie. Vamos a hallar la magnitud de la superficie. Nosotros recuerden que para hallar el área de esta figura o de esta superficie, ¿cómo se mide? Con unidades cuadradas. Entonces ahorita vamos a mirar cuántas unidades cuadradas hay acá. Entonces para eso hay dos métodos. Hay un método gráfico y hay un método que ya es más operativo. El método gráfico lo vamos a utilizar para cuando son cantidades muy pequeñas en la figura. Es decir, la longitud de esta es una longitud muy pequeña, por ejemplo 3 metros, 4. Cuando son cantidades muy grandes y que vamos a hallar el área, ya no vamos a utilizar el método gráfico, sino la parte más, el método operativo. Entonces, a hallar el área, vamos a hallar el área de la figura. Primera actividad, hallar el área de la figura.
¿Cómo se hallará eso? ¿Será que sumo todo esto? ¿O cómo hago lo de adentro? Recuerde que lo del contorno, la medida de la longitud del contorno es otro concepto. Entonces, hay unos que empiezan a sumar todo esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 14. Y colocan el área, es igual a 14 metros. Ojo, que ahí están cometiendo un error, porque cuando usted suma el contorno, ya se está la longitud del contorno ya se está refiriendo a otro concepto, y no propiamente el de área. Profe, ¿cómo halla el área? Lo pinto. ¿Hay que pintarlo de adentro? No necesariamente. Ahí no nos están pidiendo que pinte el área, sino que halle. Cuando uno le piden hallar, le están diciendo que ubique las unidades cuadradas. Unidades, ¿cómo se halla el área? Midiendo en unidades se mide. Medir en unidades cuadradas. Entonces miremos, vamos a hacerlo gráficamente, solución gráfica. Entonces, ¿usted cómo hace? Entonces, mira, aquí esto mide 1 metro. Usted lo que va a hacer es una línea imaginaria. Aquí mide otro metro, va a hacer otra línea imaginaria. Cuando digo imaginaria, hace unas rayitas. Aquí hace otra línea imaginaria. Es decir, en cada metro que haya el corte, donde se define el corte ya del metro, se va a trazar las líneas. Lo mismo acá. Entonces, este es el método gráfico, ojo. Método gráfico. Profe, ¿hay que saber los dos? Sí. Cuando yo vaya a trabajar esto en clases directamente, se utiliza el método gráfico y el otro ya es el operativo. Listo. Método gráfico, entonces. Miren las líneas que cruzamos en cada metro. Cuando las líneas se cortan, y yo lo hago metro por metro, en este caso metro, si es centímetro, centímetro, el cuadrado que se está formando acá es de 1 metro cuadrado. Entonces eso es 1 metro cuadrado, 1 metro cuadrado. ¿Por qué 1 metro cuadrado? Porque esto mide 1 metro y esto mide 1 metro. Y eso sería un cuadrado. 1 metro cuadrado, 1 metro cuadrado. Esto inicialmente lo vamos a hacer para identificar cuántos metros cuadrados de manera ilustrativa, por medio del gráfico, cuántos metros cuadrados hay. Entonces, hallar el área de la figura, medir en unidades cuadradas, mire, ya están unidades cuadradas. Método gráfico, entonces, ¿qué hacemos? El método gráfico entonces ya nos dice, entonces vamos a hallar el área. Entonces, 2 puntos. Vamos a contar cuántos metros cuadrados identificamos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces colocamos la respuesta, 12 metros cuadrados. Y ahí termina el problema, ya. Mire que no hice ningún tipo de operación, no, solamente lo hice desde lo gráfico. Gráfico, hice las líneas y conté cuántos cuadrados se forman. Si usted no quiere colocar eso de adentro, no hay necesidad de colocarlo. Yo lo hago inicialmente para que entendamos que cada cuadrado que se forma acá es de 1 metro cuadrado. Y ya con esto solucionamos el primer ejercicio práctico de esto con el método gráfico. Ahora vamos a solucionar el siguiente ejercicio, ya lo vamos a hacer un poco más rápido también con el método gráfico. El ejercicio es el siguiente. Bueno, observemos el siguiente ejercicio. Área de un rectángulo, seguimos con el área de un rectángulo. Listo. El planteamiento es este. Esta es la figura, este es el rectángulo. Recordemos que estos ángulos son de 90 grados para que eh, cumpla pues alguna de las propiedades o que tenga las propiedades del rectángulo acá. Un par de lados paralelos, es decir que este es igual, la longitud de este es igual a este y la longitud de este es igual a este. Ya nos están dando una referencia para que lo vayan haciendo, que eso mide 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro y 1 centímetro. Entonces, ojo. Centímetro, 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 centímetro. ¿Qué es lo que usted ya debe hacer? Ojo. Para poder hallar el área, recordemos. Si quiere, coloca las medidas de acá y acá, si quiere, como para tenerlo de referencia.
Pero vamos a utilizar el método gráfico, ojo, método gráfico, para hallar el área de esto. Pero es que yo sé hacerlo de otra forma, sí, muy bien si lo sabe hacer de otra forma. Pero vamos a estar practicando los dos métodos, el método gráfico y ya el otro método que lo podemos decir como es el método operativo, que es a partir de una operación que usted llega, usted puede identificar el área, pero en este caso lo primero que entonces lo practicamos anteriormente, en el ejercicio anterior, método gráfico. Entonces le voy a dar unos minuticos para que usted empiece a hacerlo. Haga eso, lo va marcando, posiblemente porque yo aquí ya se los mostré de una, entonces usted apenas le estoy haciendo, listo. Pero la idea es que no te me demores tampoco haciendo la parte de gráfico. Inclusive después puedes colocar eso. Lo más importante es que hagas el dibujo. Ya usted sabe que a partir de ese dibujo usted va a construir unas líneas imaginarias que le permitan después contar cuántos metros o centímetros, unidades cuadradas hay. Para que no me confundan en la respuesta, ojo, aquí dice en centímetros. Pues cuando es una figura me da la longitud en centímetros, yo también, yo tengo que dar la respuesta, en este caso en centímetros cuadrados. A no ser de que yo vaya a hacer la conversión en metros y lo vaya a hacer en metros, pero ya sería utilizando decimales, ya que no hemos trabajado con decimales. Entonces, como tenemos la longitud en centímetros, usted me va a dar el área en centímetros cuadrados. Vamos a esperar. Pero ¿cómo comienzo? Posiblemente entonces en este les voy a ayudar un poquito, porque yo apenas expliqué la anterior. Pero entonces, ¿cómo comienza? Recordemos, en cada centímetro, donde esté la línea que marque el centímetro, nosotros vamos a hacer unas líneas imaginarias. Vas haciéndolas conmigo. Unas líneas imaginarias. Pero yo puedo hacer una línea de derecha que no sé, sí, también lo puede hacer, pero yo recomiendo la línea imaginaria porque es un referente. Que si usted hace otra línea, de pronto se puede confundir ya con la figura. Las verticales, y para usted poder formar los cuadrados, en este caso, traza las líneas horizontales. Entonces, para que lo vaya haciendo conmigo, vea. Siempre que usted trace las líneas horizontales, perdón, verticales, y las horizontales, siempre que usted las trace, siempre se le van a formar cuadrados, siempre, manejando este método gráfico. Entonces miren que siempre que usted trace las verticales y las líneas horizontales, siempre se le van a formar cuadrados. Y ya lo único que tiene que hacer usted es sumar el número de cuadrados que se forman y así hallaría fácilmente el área del rectángulo. Esto es para rectángulos, ojo, figuras rectangulares. Para otro tipo de figuras ya se aplica o se aplicaría en otros métodos. Pueden ser más sofisticados o más complejos o más prácticos. Eso dependiendo pues la figura. ¿Listo? Vamos a colocar área. Entonces, ojo, los cuadrados que se nos formen acá ya no van a ser de 1 metro cuadrado, sino de 1 centímetro cuadrado. Es decir, dependiendo de la unidad que usted tenga, se le coloca el 2 ya, unidades cuadradas. ¿Por qué? Porque esto mide 1 centímetro y esto mide 1 centímetro. Entonces, en este caso ya se formaría un cuadrado de 1 centímetro de lado, que sería 1 centímetro cuadrado. Pero esto también, sí. Este también, sí, todos. Todos se formarían de 1 centímetro cuadrado. Profe, qué pereza colocar todos esos centímetros cuadrados. Sí, no necesita colocarlos todos. Si usted quiere los coloca, pero ya son muchos. Inclusive con uno que usted coloque, usted ya sabe que los demás, cualquier cuadrado que usted escoja, cualquier cuadrado va a tener de superficie 1 centímetro cuadrado, en este caso. Entonces, como necesitamos hallar es de toda esta superficie, no de este pedacito y ya,
Entonces, vamos a sumar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 centímetros cuadrados. Ahí está. Y así hallamos el área del rectángulo a partir del método gráfico. Listo. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Bueno, para este tercer ejercicio tenemos la figura rectangular. Cortemos ángulos de 90 grados. Figura rectangular. Tenemos las medidas acá. Alto y ancho, largo y alto, no sé. Ya como lo queremos ver acá. La medida está en longitud. Mide esto, la de esta. Entonces nos piden hallar el área. Recordemos, método gráfico. Entonces no nos vamos a demorar haciendo la figura. Vamos, este también lo vamos a hacer. Cada ladito mide 1 kilómetro. Pues el espacio acá, en esta escala, 1 kilómetro. Ya sabemos que eso es una superficie demasiado grande, pero cuando se representa acá, se ve pequeño. Pues ya 1 kilómetro es una dimensión para medir superficies demasiado grandes. Ya hablamos de terrenos ya súper, muy grandes. Entonces, vamos a mirar a ver acá, vamos a hallar el área de esta figura o de este terreno, dependiendo del problema que nos coloquen. Y lo vamos a hacer utilizando el método gráfico. Tómese su tiempo, la idea es que no espere que yo ya lo haga, no. La idea es que usted lo empiece haciendo y ya lo empiece definiendo. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer con el método gráfico? Eso es lo primero que usted tiene que hacer cuenta, que las líneas. Utilice la regla, haga los trazos. Tómese su tiempo, acá no hay afán, la idea es que usted aprenda, que le quede claro eso. Ya luego ya no se explica con el método gráfico, sino que ya se hace con el método operativo. La idea es que ustedes sepan los dos métodos y que aprendan a identificar. Recordemos que vamos a hallar toda esta superficie y lo vamos a hacer gráficamente. Vamos a esperar otro minutico y ya lo empezamos a hacer. La idea es que siempre que se haga esto, ustedes manejen su propio ritmo, que yo les doy unos minuticos. Ya a medida que yo vaya avanzando, ustedes van haciendo los ejercicios. Por ejemplo, en este caso, mientras yo voy conversando, ustedes ya deben hacer el ejercicio, ya los tienen que ir realizando. Entonces, ir realizando el ejercicio, colocándole las líneas. Entonces, por ejemplo, aquí yo les voy a ayudar un poco. Vean. Pero si usted está estudiando en el video, ya sabe que lo primero que tiene que hacer son las líneas. Donde pega, disculpen, donde pega cada kilómetro. Donde pega, ya me voló el. Donde pega cada kilómetro, ahí está. Ya ya esto tiene esta vida, no les digo pues. Ya el lapicero tiene vida. Y el otro, la otra línea, la vertical acá. Siempre que usted haga líneas, en este caso, líneas horizontales con verticales, siempre te hará cuadrados, siempre. En este caso, haciéndolo con este mismo método. Entonces, mire, ya las hice. ¿Qué es lo otro que usted hace? Entonces, en este caso estamos hablando de kilómetros, vean. Entonces, 1 kilómetro de longitud de este lado y 1 kilómetro de longitud. Entonces, ¿qué se hace ahí? Recordemos, cada cuadrito que forma de 1 kilómetro cuadrado. Cada cuadrado, vean. 1 kilómetro cuadrado. Ya si usted quiere, ya sabe que cualquiera, todos los cuadrados que se formen acá son de 1 kilómetro cuadrado de superficie. Ahora sí, dígame cuál es el área. Ya para este caso ya. Y me quedó la marca del verde cuando me cayó, no les digo. Un marcador con vida. ¿Cuál es el área?
Pues contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, 10 ¿qué? Kilómetros cuadrados. Ahí está. Y ahí termina el ejercicio. Difícil, ¿no? Es estar concentrados y tener en cuenta las observaciones que uno hace. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a resolver ejercicios donde no se utiliza el método gráfico, sino ya nosotros ya hacemos otro proceso, otra estrategia, que es haciéndolo por el medio del método de la multiplicación. Listo. Ahora vamos a observar lo siguiente. Listo, voy a borrar esto acá. Vamos a poner atención acá, voy a borrar esto. Vamos a seguir hallando el área de, eh, de figuras rectangulares, pero ya no vamos a utilizar el método gráfico. Entonces, vamos a hacer este ejercicio, vamos a escribirlo, vamos a hacer el rectángulo. Ojo, que para este tipo de ejercicios cambia la dinámica cuando es el planteamiento. Entonces, por ejemplo, ya no voy a marcar que 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, que por cada dos cuadritos ya no voy a hacer eso, ya voy a colocar en la medida de la longitud completa. Por ejemplo, eso lo voy a colocar 24 metros, esta medida, y lo vamos a referenciarlo. Pero hay que hacer 24 cuadritos acá, no. Se hace un rectángulo y le va a colocar 24 metros y le va a colocar esta distancia. Eso solamente es una ilustración de que esto mide 24, pero es que ahí no hay 24 metros ni 24, no hay problema. Estamos haciendo eso a escala, entonces un acercamiento, como una aproximación, 24 metros. Ahora, a eso, voy a colocarle acá 6 metros. Listo. Entonces ya tenemos la figura, recuerda, un rectángulo. 4 ángulos rectos acá. Esto mide 24 y esto mide 6 metros. Y nos piden hallar el área. Área de la figura. Entonces, área. Profe, ¿cómo hacemos acá entonces? ¿Hacemos las líneas acá una por una? No, acá no hay forma. Aquí ya no hay forma de hacer la línea, que ya es un número muy grande. Entonces, de aquí que usted haga todos esos cuadrados, se le va una hora, media hora, y lo que usted termina es aburriéndose de hacer ese ejercicio. Entonces, cuando usted vaya a hacer algún proceso que tenga que ver con área de rectángulos y ya sean cantidades muy grandes en las longitudes de estos lados, entonces ya se utiliza otro método. ¿Pero cuál se utiliza? Entonces, para hallar el área de esta figura, ¿qué se hace? Ojo, normalmente hacíamos 24 acá y 6 acá. Y ahí se forman un conjunto de una cantidad grande de cuadrados que nos permite hallar la superficie. Pero como nosotros lo vamos a hacer gráfico, entonces ¿qué se hace? Usted multiplica la base, que puede ser esta base, por la altura, o alto por ancho. Entonces, en otras palabras, que usted multiplica este lado, que es 24, entonces 24 metros, y lo vas a multiplicar por 6 metros. Cuando usted haga la multiplicación de la base por la altura, o este lado por este lado por lado, que a veces también se puede mencionar así, de este lado por este lado, a usted lo que le va a dar acá internamente es todo el número de cuadros o el área completa de la figura. Entonces aquí nos daría un total de cuadros o de cuadrados que se conformarían acá en esta superficie. Profe, ¿cómo multiplico así? Entonces hágalo aparte. Cuando usted le toque hacer la multiplicación, 24 por 6. 6 por 4, 24, llevo 2. 6 por 2, 12. 13, 14, 144. ¿144 qué? Como estamos hablando de metros, 144 metros cuadrados. Es decir, cuando yo lo hubiera hecho por el método gráfico, cuando yo cruzando las líneas y así,
me hubieran resultado, 140, me hubiera tocado contar 144 cuadrados de un metro de superficie de un lado de longitud de un metro de lado. Entonces, en este caso, a usted no le tocó contar 144, sino que multiplicó la base por la altura y con eso ya le dio todos los cuadrados. Entonces, en el método gráfico sí hay que hacer las líneas. En este que es operativo, por decir así, solamente es multiplicar y con eso nos da el número de cuadrados que tiene la figura. Listo. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Borrar esta parte. Voy a borrar esta parte y vamos con otro. Pero este está más complicadito, bueno, de pronto. Pero si no de concentración. Entonces volvamos a hacer otra figura, otro rectángulo. Vamos a hacer otro rectángulo. Utilice la regla de A. Vamos a suponer que esto mida 84 centímetros. Y esto mida 62 centímetros. Ahora cada uno me va a hallar el área de esta figura, de la figura. Entonces mire que ya son cantidades muy grandes, ojo, 84 y 62. Entonces por eso no siempre es recomendable hacer el método gráfico. El método gráfico inicialmente se hace para que ustedes comprendan que lo que se forma interiormente, en el interno de esto, en este espacio, son cuadrados. Para eso se hace el método gráfico. Cuadrados, ya sea de 1 centímetro de lado, de 1 metro, de 1 kilómetro, lo que sea, pero siempre forman cuadrados. Pero es que acá no hay 84, no, siempre eso es una aproximación, aquí tampoco hay 62. Ya usted, teniendo en cuenta este referente, esta figura y las medidas, usted ya tiene que hallar el área. Vamos a empezar a hacerlo. ¿Cómo se hace? Entonces usted primero tiene que hacer no, ya hicimos el primero. Entonces recuerden, base por altura, 84 centímetros por 62 centímetros. Pero ya la hallamos, no la hemos hallado, o sea, ya la indicamos. ¿Cómo se halla? Multiplicándola ya. Entonces vamos a multiplicar 84 por 62. Ya por eso, mire que usted tiene que tener la base, tiene que saber multiplicar. 2 por 4, 8. 2 por 8, 16. Recuerde que ya estas son las decenas, entonces empieza la segunda posición. 6 por 4, 24, llevo 2. 6 por 8, 48 y 2, 50. Y ya sumamos 8, 6 y 4, 10, llevo 1, 2, 5. Profe, ¿cuál es el área? Véalo aquí, 5208. Ok, estamos hablando de centímetros, centímetros cuadrados. Entonces, mire que a medida que vamos haciendo los ejercicios nos vamos dando cuenta que no siempre el uso del método gráfico es práctico. Cuando digo es práctico, o sea, no nos permite hacer o resolver los problemas con facilidad. Entonces, por eso aquí ya tiene que ser uno más analítico en el sentido de que ya no sabemos que cuándo vamos a hacer 5208 cuadrados de 1 centímetro de lado. No terminamos ni hoy. Entonces, mientras usted pone a hacer todos los cuadrados gráficamente, se puede aplicar este método de la multiplicación cuando son rectángulos y mire que lo hallamos fácilmente, solamente tienes que saber multiplicar, listo. Con esta primera parte entonces, vamos a hacer el último ejercicio aplicando este método ya más operativo y luego abordamos ya lo que tiene que ver con ejercicios o problemas de perímetro, listo. Voy a borrar entonces acá. Borremos acá.
Y este sí me lo van a escribir. Si los otros no lo habían escrito, entonces este lo vamos a escribir. Y lo van a desarrollar ustedes mismos. Listo. Pero es que yo hice los anteriores muy bien, que le idea es hacer uno por uno sus ejercicios para que ya les quede reforzado ese concepto diario. Listo. Vamos a hacer este entonces. Ustedes utilizan una reglita. Lo vino muy torcido acá. Pero ¿por qué son números tan grandes? Es más para reforzar el concepto, la aplicación de lo que es el área, que el mismo contexto del problema. Listo. O del ejercicio. Entonces vamos a hacer este. Vamos allá en el área. Recuerdo que estamos trabajando es el área. Ahorita nos enfocamos en la parte del perímetro y ya luego dejamos unos ejercicios ahí de práctica para que ustedes puedan reforzar. Listo. Esos conceptos trabajados. Vamos con este de área. Detallar el área. Del rectángulo. Recordemos que como es rectángulo, todas esos ángulos son de 90 grados. Siempre hago pues como el recorderis. Lados paralelos. Por eso es bueno que utilice usted reglita. Y aquí, vamos a hacer el área. Lo va haciendo. Aquí se espera. La idea es que usted vaya pensando. Ya luego yo lo hago, no hay problema. Recuerde que ya estamos aquí con kilómetros. Entonces no me memoria haciendo, empiezo haciendo el proceso de una vez. ¿Cómo se halla el área? ¿Qué multiplica con qué? Ya lo otro es que ya usted tiene que tener ya bien las bases de multiplicación, inclusive de suma. Y recordemos del último video que hemos trabajado, que es de división. Que ya luego se van a empezar a articular todos esos videos anteriores con lo que vamos viendo en nuevo los videos. Listo. Listo, ya yo voy a ir ayudándoles ahí entonces. Recuerden que eso también es práctica, entonces se multiplica. Eh, base por altura, ya podemos multiplicar 32 por 12, por 112, o al contrario también se puede indicar acá y no va a haber ningún problema. Por 112 kilómetros. Y ya usted hace la multiplicación acá, 32 por 112, entonces acá 112 por 32. Multiplicación de dos cifras, 2 por 2, 4, 2 por 1, 2, 2 por 1, 2, 3 por 2, 6, 3 por 1, 3, 3 por 1, 3, 4, 8, 5 y 3. 3.584, entonces aquí lo colocamos, 3.584, ¿de qué estamos hablando? Kilómetros cuadrados, no le puedo olvidar colocar el 2, que son unidades cuadradas, porque estamos hablando de superficie, de esto, de esto. Listo. Con esta parte, entonces, terminamos la práctica de hallar el área de un rectángulo utilizando el método gráfico y el método ya operativo. Listo. Entonces, ahora vamos a hacer algunos ejercicios relacionados con problemas con perímetro. Listo. Bueno, para ejercicios que están relacionados con perímetro, acá hay que poner cuidado porque no es como en la anterior. Aquí no nos vamos a fijar solamente en figuras rectangulares, sino en cualquier tipo de figuras. Figuras geométricas y no geométricas como esta. Listo. Entonces dice, hallar el perímetro de la siguiente figura. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hallar el perímetro, ya no nos vamos a fijar en la superficie, o sea, en las unidades cuadradas que tiene, sino en la longitud, en la medida de la longitud del contorno. Es decir, cuánto mide todo el contorno.
Entonces, ¿cuál es la medida de la longitud de todo este contorno? Todo esto. Ah, pero es muy fácil. Sumemos esto más esto más esto más esto. Excelente, muy bien. Ahora, cuando usted va a sumar, usted no puede hacer esto inicialmente. Entonces, perímetro. Entonces, usted suma, vamos a empezar desde este. 200 más 3 más 9 más 4 más 100 más 2 más 300. Bueno, aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Quién me dice dónde está el error acá? Entonces, ¿cuál fue el error que cometí? ¿Cuál es el error? Usted me va a responder esa pregunta con lo que yo hice acá. Profe, tengo que hacer esta figura y eso, no tiene que hacerla. Solamente me va a responder la pregunta de este procedimiento que yo hice acá. Yo hallé el perímetro, pero lo que yo voy a hacer es que voy a sumar 200 más 3 más 9 más 4 más 100 más 2 más 300. Pregunta es, ¿cuál es el error que estoy cometiendo? Porque en realidad yo sí tengo que sumar todo eso. Porque el perímetro me dice, debo medir esto, la medida de la longitud del contorno, y cuando lo sume todo, esa es la medida de la longitud del contorno. Entonces no estoy haciendo, la pregunta es, ¿por qué estoy cometiendo un error acá? Pues la idea es que lo responda sin yo hacerlo, pero si usted lo va a esperar que yo responda, no está mal también, si no sabe. ¿Yo por qué estoy cometiendo el error si yo estoy sumando aquí todo lo que está? ¿Por qué? Entonces, el error, ustedes mismos lo van a copiar, está en eso. Yo estoy sumando una unidad de medida, centímetros con metros, es decir, una unidad de medida mayor con una unidad de medida menor. Yo no puedo hacer eso. Yo puedo sumar metros con metros, pero yo no puedo sumar metros con centímetros. ¿Por qué no puedo hacer eso? Porque entonces, en este caso me daría 203 centímetros. Entonces, ese es el principal error. Yo no puedo sumar una unidad de medida de longitud menor con una mayor. Yo tengo que convertir, hacer la equivalencia. Lo puedo hacer en metros o lo puedo hacer en centímetros, como yo quiera. Entonces, aquí está el principal error. El error está acá. Yo no puedo sumar una unidad de medida menor con una unidad de medida mayor. Es decir, yo no puedo sumar centímetros con metros, eso no lo puedo hacer. O yo paso centímetros a metros o de metros a centímetros. Entonces lo voy a hacer en centímetros. Entonces empiezo 200 centímetros, listo. Si yo sé que un metro son 100 centímetros, entonces ¿cuántos son 3 metros? 300 centímetros. Entonces mire que aquí ya estoy sumando todo con igual unidad de medida, de longitud. Si un metro son 100, entonces 9 son 900. Entonces ya lo sumo todo en términos. 400. 100, porque este sí son centímetros. 2 metros, 200 centímetros. Y 300 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los 7 lados. Y ahora sí sumo, 0, 0. Entonces vamos a empezar a sumar acá, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 y 24. 2400 centímetros. Es decir, que si yo voy a dar el perímetro y lo voy a dar en centímetros, entonces me da 2400 centímetros. Pero tenemos que hacer este ejercicio, ¿no? Si quieren pongan atención. Y en el otro que hagamos, en el otro sí vamos a realizar esa, ustedes mismos lo van a hacer, ¿listo? Listo, lo hice en centímetros. Si a otra persona le dio por hacerlo en metros, entonces 3 metros, ojo. Bueno, acá no coloquemos los metros, vamos a sumar 9 metros, 4, 100 centímetros es un metro. Entonces coloco un metro, 2 metros, 300 centímetros son 3 metros.
200 centímetros son 2 metros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a sumar. 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 24. 24 metros. Decir que yo también puedo colocar que el perímetro es igual a 24 metros. Es decir, que el problema cuando se plantea una situación de perímetro es que usted le dé buen uso o sepa utilizar las unidades de medida. Es decir, si usted lo va a pasar todo a metros, en metros. Si lo va a pasar a la equivalencia todo a centímetros, en centímetros. Pero usted no me puede estar combinando centímetros con metros. Listo. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Para el siguiente ejercicio, ya como hicimos el anterior, ya este de pronto nos va a dar tanta dificultad. Hallar el perímetro de la siguiente figura, pero entonces usted me lo va a hacer de las dos formas. Me va a hallar el perímetro en metros y también me lo va a hallar en centímetros. De las dos formas. Este sí lo va a dibujar bien. Quiere lo pinta, lo dibuja bien. 18 metros, 900 centímetros, 400 centímetros y 7 metros. Entonces me va a hallar el perímetro de las dos formas. Me lo va a hallar en metros y me lo va a hallar el perímetro en centímetros. Este no va a demorar. Vamos a quedarnos que 2, 4 minuticos para hacer este ejercicio. Utilíceme una regla. Entonces ya sabe que tiene, va a hacer unos recorderis ahí. 1 metro es igual a 100 centímetros. Pero entonces 2 metros. 200 centímetros. Bajo esta lógica usted va a hacer este ejercicio que ya le había dicho. 3 metros. 300 centímetros. Hay conversiones un poco más complejas. Nosotros estamos viendo las básicas. Inclusive para el ejercicio que vamos a hacer ahora, de pronto va a ser de kilómetros a metros. Entonces tenemos que saber cuántos metros hay en un kilómetro. Pero sería lo más complejo. Lo más importante es que usted tenga referente esto, vea. Con este referente de que 1 metro es igual a 100 centímetros, usted va a poder resolver ese problema. Yo ya lo voy a hacer, pero como les digo, si usted es capaz de hacerlo solito, muy bien. Entonces, en este lado me van a hacer el perímetro y aquí me lo van a hacer en metros. Ahora se la suma acá. Y este perímetro lo van a hacer en centímetros. Recuerde que aquí ya no se utiliza centímetro cuadrado ni metro cuadrado. Ahorita les voy a dejar esa pregunta, ¿por qué en perímetro se utilizan unidades diferentes? ¿Por qué se utiliza el metro, el centímetro? Y en el área, ¿por qué se utiliza metro cuadrado, centímetro cuadrado? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Recuerden que cuando vamos a hallar el área, es unidades cuadradas. Entonces por eso centímetro cuadrado, metro cuadrado. Cuando vamos a hallar el perímetro, son unidades de longitud. Las unidades de longitud son el centímetro, el metro, para medir distancias. ¿Listo? Bueno, ahora sí, yo creo que ya les di tiempito para eso, ya hablé mucho. Vamos acá. Perímetro en metros. Entonces empecemos. 18. Voy a sumar todo el contorno. 900 metros. Si 100 centímetros y 100 es 1 metro, entonces 900 serían 9 metros. 400, 4 metros. Y 7 metros. Entonces vamos a sumar. 8 más 9, 17. Más 4, 21. Más 7, 28. Llevo 2. Aquí ya encontramos el primero, el perímetro de metro. Entonces el perímetro es 38 metros. O sea, todo esto mide 38 metros. Ahora vamos a hacerlo en centímetros. Si 1 metro son 100 centímetros, entonces 18. Eso es casi de lógica. Le tocaría a usted sumar de a 100
18 veces o hacerlo en lógica. 18 es 1800. 1800 centímetros. 900 centímetros se suma 900. 400 centímetros, ahí está. 7 centímetros, ¿cuánto es? 700. Entonces, como aprender a hacer la conversión ahí. 0, 0, 9 y 8, 17, 21, 28. Llevo 2. 3800 centímetros. Y de esta forma, pero es que yo quiero colocarlo, entonces 38 metros y aquí 3800 centímetros. La simbología para esa unidad de longitud, metros, centímetros. Y mire que así logramos determinar el perímetro de este tipo de figuras. Profe, difícil, pues un poquito en la cuestión de que hay que hacer las conversiones. Pero mire que la aplicación del concepto como tal, de sumar la medida de la longitud del contorno no es tan complejo. Lo más difícil es como hacer las conversiones. Ahora vamos a hacer el último relacionado con perímetro. Bueno, vamos a finalizar con este último ejercicio, pero que está dividido en dos partes. Este es un ejercicio y este es otro. Y con eso ya finalizamos el trabajo o el abordaje que hicimos de área y perímetro. Listo. Vamos a hallar ya el perímetro cuando es de figuras geométricas, en este caso el rectángulo. Triángulos rectos. Y aquí se presenta algo más interesante, porque aquí yo no estoy dando la medida de esta longitud y de esta, pero no estoy dando la de estas dos. Entonces, inicialmente usted me va a hallar el perímetro. Vamos a ver cómo me lo hace. Si se equivoca o no, pues no hay problema. Perímetro. Hágame la figura, me coloca las medidas y me halla el perímetro. Es igual para esta. Me va a hallar el perímetro. Va mirando si es fácil identificarlo, difícil. Puede que muchos se vayan a cometer errores en este, posiblemente. Recuerde que cuando usted vaya a hallar el perímetro es la suma de todo la longitud del contorno. Porque el perímetro es la medida de toda esta longitud. Lo mismo acá. Listo. Entonces, yo creo que ya hay algunos que ya lo pueden estar desarrollando, otros que lo van a empezar. Voy a dar la primera ideita. Como usted le toca sumar eso y también lo de acá y lo de acá, usted no puede dejar eso sin sumarlo. Usted suma 23 más 48. 11, llevo una 6 y una 7. Usted me dice que el perímetro es de 71 centímetros, eso está mal. Igual acá, no vaya a cometer ese error de sumar 5000 más 2, entonces eso da 2, 0, 0 y 5. Malo. Aquí sí más malo. Aquí en ambas malo porque no están haciendo bien el proceso, pero aquí porque también tiene que pasar de kilómetros a metros o de metros a kilómetros. Entonces, por eso les digo. Aquí porque está malo, están centímetros todas dos, pero es que usted apenas sumó estas dos partes. Entonces, usted, si me vaya el perímetro, tiene que sumar las 4. Profe, pero es que no la tengo acá ni acá. Entonces, vamos a mirar a ver. Como esto es un rectángulo, las características de los rectángulos es 4 ángulos rectos y este lado tiene la misma longitud, estos lados paralelos tienen la misma longitud. Una de las características. Entonces, si esto mide 23 centímetros, eso también mide 23 centímetros. Y si esto mide 48 centímetros, si esto mide 48, este también mide 48 centímetros. Y aquí ya lo tiene casi solucionado. Entonces, ya como que casi solucionado. Entonces ya sumemos toda la longitud. 48 más 23 más 48 más 23.
11, 11 y 11, 22, coloco el 2 y llevo 2, 6, bueno, 6 y 6, 12, 13, 14, 142. Puede rectificar 8, 9, 10, 11, 19, 22, llevo 2, 6, 7, 8, 12, 13, 14, ahí está. ¿14 qué? Centímetros. 142 centímetros. El perímetro de este primer rectángulo. Entonces mire que para eso siempre hay que aplicar cierta lógica, ciertas relaciones, ciertas propiedades que se utilizan en geometría para las figuras geométricas para usted poder terminarlos. Porque en los anteriores ejercicios nos decían todos los lados, pero en este no. Eso usted tiene que completarlo. Entonces mire que siempre maneja ciertas dificultades relacionadas con la aplicación de conceptos en geometría. Bueno, ahora vamos con este. Profe, ¿pero este qué? ¿Cómo hacemos acá? Si eso mide 2 kilómetros, esto también mide 2 kilómetros. Este también es otro rectángulo. Si esto mide 5.000 metros, esto también mide 5.000 metros. Ojo, vamos a hacer el paréntesis aquí. Recordemos que 1.000 metros son el equivalente a 1 kilómetro. Entonces, si tenemos, vamos a hacerlo en las dos. Lo podemos hacer en metros o en kilómetros. Si tenemos en kilómetros, entonces tenemos, vamos a sumarlo en kilómetros, 2 kilómetros, bueno, vamos a hacer la suma acá. 2 más 5.000 serían, si 1.000 es 1 kilómetro, entonces 5 kilómetros serían 5.000, entonces más 5. 2 más 5 más 2 y otros 5 kilómetros. Entonces sería 10, 14. Entonces 14 kilómetros y vamos a hallar el perímetro de esta figura en kilómetros. Vamos a hallarlo ya en el perímetro, pues lo vamos a hallar en metros. Entonces 5.000 más 2 kilómetros y 1 kilómetro es 1.000, 2 kilómetros son 2.000, más 2.000, más 5.000, más otros 2.000. 0, 0, 0, 14. 14.000 metros. Entonces mire que acá hallamos, en esta figura hallamos el perímetro en metros, en kilómetros y lo hallamos en metros. Lo hallamos en las dos formas. ¿Cuál la puedo hallar? Con la que usted se sienta más cómoda, porque usted le están diciendo haya el perímetro, pues no le están diciendo en qué unidad de medida, entonces lo puede hallar en kilómetros o en metros. Y para este ten en cuenta que se debe colocar eso acá. Mire que aquí también tocó hacer el mismo proceso, poder hallar el perímetro, porque si usted no coloca estos dos números y no los suma, entonces estaría ya dando mal o estaría aplicando mal la relación entre área y perímetro, entre perímetro mal. Listo. Ya para finalizar, entonces voy a proponer unos ejercicios para que ustedes puedan reforzar los contenidos trabajados acá. Listo. Ahora para terminar, se proponen los siguientes problemas para resolver. Hallar el área de la figura con el método gráfico. Entonces recordemos, hacer el trazo de las líneas verticales y horizontales, lo que se practicó en el video, y hallar la respectiva área. Listo. Para el segundo, hallar el perímetro, la medida de la longitud del contorno. Recordemos de si están en unidades de medidas diferentes, pasarlo a las mismas unidades. Listo. Lo pueden hallar en centímetros o en metros, o en las dos. Hallar el área. Ya recuerden que para este no se utiliza el método gráfico. Ya para este ya sí tiene que ser más operativo. Y hallar el perímetro. En este ya saben. Recordemos que esto, yo le coloco que esto es para rectángulos. Cuando le coloco estos ángulos aquí, que significa que es de 90 grados, rectángulo. Lo pueden hallar en metros o en centímetros también. Y con eso hemos finalizado la actividad. Listo, eso también se hace en el cuadernito y espero que les haya servido y aprovechado este video relacionado con área y perímetro. Hasta una próxima.